Érase un hidalgo caballero, de facedón entuerto, defensor de agravio y defensor de doncella, caballero armado, peleador de dragones, que luchaba por la justicia y que con su espada servía sin duda a la paz de todos. Que como bicho raro, estando en medio de un ataque turco en el cual los turcos, ayudados de los magos chinos, estaban atacando la península llamada Hispania, hoy día ya llamada Bozalistán, este caballero tenía un gran defecto, que era que leía muchísimos libros. Entonces, el caballero Don Quijote empezó a leer libros y libros, y claro, para todos sus compañeros, los cuales solo veían la televisión, cada día empezó a ser más raro, porque decía este hidalgo caballero que había un enemigo, unos turcos, que habían pasado por la calle. Y entonces se acercó su vecino Sánchez Panza y le dijo: pero mire usted, señor caballero, tiene usted que salir de su casa y dejar de leer tantos libros, porque si usted sigue leyendo libros, usted se va a confundir. Mire usted que esos que van por la calle, pasando por su puerta, por su reja, no son turcos, que son los vecinos de su pueblo. Y le dijo el caballero hidalgo: pero ¿cómo puede ser eso, Sánchez Panza? Si yo les veo claramente que tienen un pañuelo turco puesto en la boca, mirad cómo se tapan la boca como los moros. Esos deben ser turcos otomanos que han venido a conquistar de nuevo nuestra tierra. Y Sánchez Panza le dijo: pues mire usted, señor, que es que yo creo que está usted muy equivocado, porque esos, que yo sepa, son sus vecinos y lo que llevan puesto es un bozal. Entró en cólera el hidalgo caballero y dijo: tengo que liberar a este planeta, a este país, Hispania, de ahora llamado Bozalistán. Lo que pasa que el hidalgo caballero no lo sabía. ¿Por qué? Porque el hidalgo caballero nunca veía la televisión. La caja encantada, la cual hacía que sus vecinos se volvieran en turco y se pusieran el bozal. Pero para él era un pañuelo. Decidió entonces el caballero Don Quijote, el Quijote moderno, enfrentarse con los turcos que vio pasar hacia la plaza. Pensó, evidentemente, que eran militares o que eran quizá unos turcos presos, apresados por unos buenos cristianos, porque iban todos guardando la distancia de seguridad. Y entonces le dijo: pero Sánchez Panza, no me engañe, que esos no son mis vecinos con bozal, que esos son unos turcos, porque evidentemente son militares. Observa cómo llevan la distancia de seguridad y llevan tapadas las bocas. Fuese entonces el caballero hidalgo y salió de su casa por supuesto, sin pañuelo turco, y entonces Sancho Panza se le paró en la puerta y le dijo: ay, mire usted, señor Sánchez Panza, señor Quijote, no salga usted, no salga. Mire usted que lo va a coger la policía local, porque usted se tiene que poner esta mascarilla barbijera. Se tiene que poner el bozal. Y entonces, estando todo perturbado, Don Quijote le dijo a Sánchez Panza: pero ¿cómo te atreves a pedirme que me ponga un pañuelo moro otomano turco? Vil pecador. Y le pegó un cogotazo en el cogote. Y entonces Sánchez Panza
intentó ponerse el bozal, y entonces en ese momento Don Quijote le dijo: tú estás loco, te voy a dar un golpetazo en la cabeza que te vas a enterar, como te vuelvas turco. Entonces la familia, bien preocupada, decidió mandar a Sánchez Panza para que acompañara al salvador de la patria de Bozalistán para librar a todos sus vecinos de los turcos. En realidad él no sabía que no eran vecinos, eran sus vecinos y no eran turcos, simplemente eran sus vecinos con bozal. Lióse de tal manera que llegó el caballero quijotesco y ahí vio 3 camiones que estaban haciendo unas pruebas a los turcos. Y entonces él dijo: esto debe ser algún encantamiento de los turcos para llevarse estos gigantes, y estos gigantes seguro que se han devorado a algunos cristianos. Tendremos que liberar a estos cristianos que están en el gigante de los turcos. Entonces se fue hacia los 3 camiones y él lo que veía era gigantes. Y Sánchez Panza le decía, porque este pobre hombre no tenía caballo, porque no tenía el permiso municipal. Ahora, para tener caballos hay que tener permiso municipal. Y si no el caballo, pues el caballo de Don Quijote, pues tristemente se lo llevaron los del ayuntamiento y lo mataron porque no tenía permiso municipal, ni le había puesto las vacunas, ni el chip. Entonces, pues nuestro Quijote es un poco pobre porque no podía tener caballos, ¿no? Pero bueno, no tenía tampoco el permiso de circulación de los políticos, del alcalde del pueblo, porque no lo había podido pagar tampoco. Entonces no tenía el permiso de circulación, ni el permiso de vacunación, ni el permiso de médico, ni la revisión de los veterinarios de la Diputación, ni nada. Pues entonces el pobre Quijote tuvo que sacrificar al caballo. Pero sigamos. Salió corriendo el Quijote con su espada y se fue hacia los 3 gigantes, que en realidad eran los camiones de las pruebas que estaban haciéndole los turcos a los cristianos, que eran sus vecinos, haciéndose las pruebas del bicho esperpéntico, así lo vamos a llamar. Y entonces bajó y Sancho le decía: mire usted que no son turcos, que lo que son sus vecinos que llevan puesto un bozal, que no salga usted que no son turcos, que mire que lo van a hartar de palo la policía, que mire que esos no son gigantes, que esos no son gigantes ni caballos de Troya llenos de cristianos, mire usted que los cristianos son los que están ahí. Y pasase el hidalgo caballero, pasase junto a unos arbolillos que había de acacia, bueno, no me acuerdo el nombre, pero vamos a ponerle acacia porque no me acuerdo. Y siendo este caballero muy alérgico, y siendo Sánchez Panza muy alérgico, y además ellos tenían la prueba, porque todos los años anteriores ya ellos habían hecho su prueba de la alergia y todos tenían alergia. Sin embargo, ese año no llegó el camión de las alergias, sino que llegó el camión del nuevo virus que estaba de moda, el virus esperpéntico chino. Y entonces ya cuando tuvieron la mala suerte los vecinos, que no los turcos, de que claro, cuando el Don Quijote y Sánchez Panza pasaron junto a aquellos árboles, vino una corriente muy fuerte de aire y las boloritas amarillas esas que caen de los árboles le cayeron al caballero y al escudero. Y empezaron aquellos caballeros y escuderos a estornudar. Húbose escuchado el tercer estornudo y salieron todos los turcos corriendo aterrorizados para sus casas, que eran los buenos cristianos. Eran buenos cristianos porque veían la televisión religiosamente a las 9 de la noche y además repetían lo que decían los políticos religiosamente cada hora nona, hora sexta, etc. Y entonces, viendo el Quijote, que en realidad no sabía que eran cristianos huyendo de sus estornudos por su alergia, viendo aquel Quijote a todos los turcos huyendo con los bozales,
le dijo a Sancho: mira, Sancho, victoria, hemos derrotado a los gigantes, vamos a liberar a los cristianos, venga, liberemos a los cristianos. Y salieron todos corriendo. Lo que pasó es que la policía local no estaba en el lugar, porque habían ido a detener a mi amigo el quijotesco, que se había ido a la plaza de los catetos y la hipotenusa. Y claro, como se habían enterado que había uno sin mascarilla, pues habían movilizado toda la población, habían llamado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y habían ido todos a detener a mi amigo quijotesco. Es por eso que no había nadie en la plaza. Entonces llegó el caballero, el Quijote, el defensor de Bozalistán, con su escudero Sánchez Panza, y evidentemente llevaba su palo en la mano, y cuando entró en el primer camión, que él creía que era un gigante, se metió dentro del gigante y se encontró en que había un turco, pero un turco que debería ser un guerrero, porque no solo llevaba el pañuelo turco, sino que iba todo vestido con mucha ropa turca. Y entonces el Quijote vio que lamentablemente tenía a un cristiano en 4 patas. Y entonces dijo: ay, señor, ay, Santísima Virgen del Rosario, Santísima Virgen del Rosario, que este turco está violando a un cristiano. ¡Ay, válgame Dios! Y cogió y le pegó con un palo al médico en la cabeza. Y es que resulta que al turco no era turco, era su vecino, que le estaban haciendo el PCR anal. Le estaban metiendo un palo censurado para que YouTube no nos cierre el canal. Entonces sintióse tranquilo Don Quijote cuando hubo liberado a los 3 cristianos de los gigantes y se fue estornudando tranquilamente para su casa. Algunos vecinos pensaron organizarse para detener al caballero, pero tuvieron miedo, porque el caballero, cada vez que pasaba por un arbolito, pegaba unos estornudos. Y entonces, como empezó a estornudar muy fuerte, todos los vecinos se metieron debajo de la cama y se pusieron todos a rezar. Y es aquí la primera historia de cómo Don Quijote, el defensor de Bozalistán, acompañado de su gran escudero Sánchez Panza, lograron detener a los turcos que habían tomado la plaza de los catetos y las hipotenusas de Ciudad Real. El episodio 2 de Don Quijote, el defensor de Bozalistán, con su escudero Sánchez Panza. Resultóse que el caballero volvió a ver pasar unos turcos por la reja de su casa. Y entonces le dijo a Sánchez Panza: Sánchez Panza, que acabo de ver unos turcos que parece que van a tomar la iglesia. Hay que defender el Santísimo y hay que defender el Cristo nuestro de la salud para que no se lo lleven los turcos. Entonces de nuevo el Sánchez Panza, bien desesperado, se puso en la puerta de la casa y le dijo: mire usted, mi señor, mi defensor de entuertos, matador de dragones, liberador de doncellas atrapadas y traidor de la justicia al mundo. Que sepa usted que esos que va a visto usted pasar no son turcos, que esos son el alcalde, el cura y el capellán que van para la iglesia. Dicho esto, el Quijote le dijo: tú me quieres engañar a mí, Sánchez Panza, que yo te conozco. Tú lo que quieres a mí engañarme. Yo sé que son turcos porque llevan un pañuelo en la boca. Mire usted, señor Quijote,
defensor de Bozalistán. Sepa usted que esos son bozales lo que llevan. Son unos trapos puestos en la boca porque un encantador chino, probablemente un encantador chino, les metió una pócima. Acercóse el caballero Don Quijote y llegó casi hasta la puerta de la iglesia. Pero viéndolo el alcalde, el cura y el capellán, se volvieron hacia él y al verlo sin mascarilla y estando pasando el quijotesco personaje por debajo de las acacias, empezó a estornudar y persignóse el padre, entróse en la entrada de la iglesia y agarró el antibacterial, se hizo 10 persignaciones, se lavó las manos, se ajustó bien la mascarilla, el bozal, y salió corriendo y se metió en la iglesia con el capellán. El capellán ni las manos se lavó, huyendo de los peligrosos estornudos de el quijotesco personaje. El alcalde, que no quería meterse en problemas porque le debía algunos favorcillos al señor quijotesco y algunos favorcillos no muy buenos, entonces decidió no hacer nada y no llamó a la policía y dejó al quijotesco personaje solo en la iglesia. Las 3 o 4 beatas que veía allí, todas llenas de fe, evidentemente perdieron la fe cuando escucharon los estornudos que retumbaron fuertemente en la iglesia. ¡Chu! ¡Chu! Y entonces las 2 beatas casi se cayeron cuando salieron huyendo por detrás de la iglesia, por la sacristía, huyendo del loco quijotesco. Era evidente que estábamos ante un loco quijotesco, que se había leído, en ese caso, todos los libros oficiales y todos los artículos de prensa y científicos, que era mi amigo, el cual da la casualidad que también él era alérgico y se encontraba en ese momento también entrando en la iglesia. Evidentemente nuestro héroe Quijote, Don Quijote, el defensor y libertador de Bozalistán, no le pegó a nuestro amigo y dijo: ¡Hala! Por primera vez vemos un cristiano que no lleva el pañuelo turco. Y le dijo Sánchez Panza: no, mire usted, que este señor no es un cristiano, hombre, que este es su vecino, el vecino que le vende a usted los quesos. ¡Ah! Mi vecino, que no ha sido capturado todavía por los turcos. Vamos a entrar a liberar esta iglesia de los turcos. Y fue entonces cuando el hidalgo caballeroso caballero Don Quijote y Sánchez Panza entraron acompañados de mi amigo a la iglesia. Observó entonces el hidalgo caballero el hidrogel y vio que evidentemente no había agua bendita. Y cuando el hidalgo caballero tocó el hidrogel y se echó el hidrogel, vio que aquello era una sustancia apestosa, pegajosa, y que le dieron ciertos mareos, porque él no estaba acostumbrado a esos venenos. Y entonces le dijo a Sánchez Panza: amigo Sánchez Panza, estos viles turcos que se escaparon por la sacristía, que corrían presignándose para hacernos creer que eran cristianos, y esas 2 mujeres malvadas probablemente sean encantadoras turcas otomanas, porque también llevaban el pañuelo, seguro que han puesto este hidrogel aquí, que es un encantamiento quizá de algún mago chino, exportado por la compañía Alibaba, probablemente, la compañía Alibaba de los 40 ladrones. Y seguro que nos han mandado esta pócima china para que el encantamiento del mago chino haga que todo el que se ponga esta pócima vaya y sea apresado por los turcos. Por lo tanto, recuperemos y destruyamos esta pócima china. Cogió entonces el caballero el hidrogel y empezó a darle lanzazo al hidrogel, a la lejía y a todos los productos químicos que tenía el cura puesto en la entrada de la iglesia.
Y Sancho Panza le decía: no luche usted contra eso, mire que esa lejía es muy peligrosa, que si la respiras te puedes quedar con problemas respiratorios, mire usted que es muy peligroso, no derrame la lejía, no le vaya usted a salpicar y se quede ciego, no se le vaya a caer a usted en la nariz o en la garganta y tenga problemas de garganta, además no desparrame usted el gel antibacterial que se va a caer, se va a resbalar. Pero no oyendo eso, muy enfadado con los turcos otomanos, los del pañuelo, para el Quijote, porque Sánchez Panza sí sabía que eran cristianos con bozal. Y entonces empezó a salpicar la lejía y empezaron todos a tener los ojos llorosos y empezó a todos a picarle la garganta y salieron los tres corriendo de la iglesia y dijo el hidalgo caballero: pues sí que teníamos razón y me alegro mucho que hemos liberado, porque esos malvados líquidos del encantador chino definitivamente eran venenos que estaban haciéndole mucho daño a los cristianos. Ya hemos liberado a la iglesia, está libre de turcos y nos quedaremos aquí unas horas esperando para que nos lleguen más turcos. Y sentáronse Don Quijote, Sánchez Panza y mi amigo, que me debe unos quesos, que hay que recordárselo por si escucha esto, y se sentaron los tres y empezaron a ver el atardecer. Y entonces vieron un vecino al cual lo había sacado a pasear el perrito, porque, como ustedes saben, en algunos lugares de España, pues ahora han cambiado las cosas, ¿no? El bozal lo lleva la persona y el perrito pasea a la persona. Y entonces vio el hidalgo caballero, aquel hombre, aquel turco que se había robado un perro de un cristiano, para su apariencia, y salió corriendo y le decía: ¡turco otomano! Y estornudaba porque estaba entre las acacias y le decía: ¡turco otomano, ven aquí, que te voy a hacer desfacer tus entuertos y te voy a desfacer la cara también! ¡Venga, no te robes el perrito de mi vecino! ¡Ya te robaste el perrito de mi vecino! Y ahí fue y le pegó 4 lanzazos en la cabeza, lo dejó desmayado y se llevó el perrito de su vecino. Y aquí, señores, el segundo capítulo de cómo el defensor de Bozalistán, Don Quijote, y su escudero Sánchez Panza, junto con mi amigo que me debe unos quesos, derrotaron las malvadas pócimas que había en la iglesia y que provocaban enfermedades respiratorias. Episodio 3. La caja encantada. Habiendo liberado Don Quijote, el libertador, defensor de Bozalistán, el pueblo de los tres gigantes, que en realidad era un camión que estaban haciendo pruebas con lo que el caballero creía que eran los turcos, y después de liberar la iglesia de los turcos, que en realidad eran el capellán, el cura y el alcalde, y unas beatas, que eran las magas turcas para él, y después de la batalla de los hidrogeles, cuando derrotó, arriesgando su garganta y arriesgando la vida, derrotó las botellas de lejía y las derramó, y por poco le dan una enfermedad respiratoria, se fue caminando. Después de despedirse de mi amigo, el cual me tiene que regalar unos quesos y un jamón de jabugo, se fue caminando para su casa el hidalgo caballero y, claro, como era plena primavera y había muchas acacias, yo digo acacias, señores, porque no me sé el nombre de ese árbol, y tenía mucha alergia, pues claro,
el caballero iba estornudando, ¡chua! 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 Y claro, cada vez que estornudaba, pues los vecinos que venían con el bozal puesto, bueno, con la mascarilla, que él creía que eran turcos, los turcos salían corriendo, ¿no? Persignándose. Y decía, mira, Sancho, ahí tienes cómo convierto mira cómo convierto a los moros otomanos, mira que con solo mi presencia se persignan ya como cristianos. Y le decía el amigo Sánchez Panza, pero mire usted, señor, que no, que lo que les pasa es que les da miedo porque usted está estornudado. Y ellos tienen, no es un pañuelo chino, es un bozal, Pero bueno, ustedes os preguntaréis, ¿no? Porque todos sabemos que el que fue el hidalgo caballero verdadero, ingenioso, de verdad, que escribió Cervantes, todos sabemos que él se volvió loco porque leía muchos libros. Pero sin embargo, nuestro Quijote no. Nuestro Quijote, lo que pasa es que era un aficionado al History Channel. Y entonces, como había visto muchas series del History Channel y ahora quiso aprender árabe, un loco quijotesco, así como yo también lo intenté. Algo avancé, pero se me olvidó en una semana. Pero bueno, y entonces como nuestro hidalgo caballero quiso aprender árabe, empezó a ver el History Channel y el Netflix en árabe. Y claro, de tanto ver en árabe, pues se acostumbró a ver pañuelo burka, ese que le llaman, de Afganistán y de Turquía y de Otomania y de todos esos países. Y entonces pues empezó, cuando vio pasar por primera vez a los vecinos por la puerta y les vio el pañuelo, pues dijo, ya está, estos son moros, estos son turcos que nos han invadido los turcos. Entonces por eso es la invasión de los turcos, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue la culpable de que nuestro Quijote se volviera loco y perdiera completamente la razón y se pusiera a luchar contra un enemigo invisible y real, que era un montaje de televisión, evidentemente? ¿Qué hace para que una persona se vuelva completamente loca, destruya su vida, su negocio, su reputación, destruya la vida de todos? Simplemente por una cosa que sale en la televisión, que es mentira, que no tiene lógica y que no tiene razón. Evidentemente que ahí Sánchez Panza, que ya se estaba contagiando de las fantasías de su amo, le dijo, mire usted, señor, que yo creo que a lo que a usted le pasa es que usted ve turcos por todos lados porque ha visto demasiado History Channel en National Geographic y ha visto demasiado Netflix y Amazon, Mire usted, señor, que yo creo que usted está empezando a ver turcos donde lo que hay son sus vecinos que son cristianos. Así que creo yo, señor, que esa caja debe estar encantada. Debe ser una caja quizá encantada por un chino. Efectivamente, el destino quiso que Sánchez Panza se saliera y se diera la vuelta y viera que evidentemente, con lo poquito que sabía leer, porque no sabía leer mucho, pudo leer Sánchez Panza detrás de la caja encantada. Made in China, Made in China, Made in China. Y digo, claro, efectivamente, señor, hágame caso usted, apague la televisión. Apague la televisión, señor, usted hidalgo caballero, mire usted que se va a volver usted loco. Mire usted que va a usted ver cosas que no existen, va a ver usted cosas raras y se va a creer cualquier cosa que le digan en la televisión. Apague usted la televisión. Y mientras el hidalgo pasaba horas y horas viendo el programa en árabe de los moros y el fútbol. Pero claro, él no entendía nada y simplemente miraba por la ventana y veía pasar a la gente de Bozalistán, del país Bozalistán, y miraba la pantalla y veía que se parecía mucho el burka que llevaba la afgana con el pañuelo que llevaba su vecina. Y dicho esto, se enojó de nuevo
y salió a la calle y le dijo a Sánchez Panza: Sánchez Panza, evidentemente estamos ante una invasión turca, no me lo pueden negar, acabo de verlos pasar por la ventana, entonces voy a hacer una expedición al pueblo vecino, porque ya habiendo liberado aquí la parte más importante, que eran los gigantes que tenían tomado el ayuntamiento y la iglesia, vamos a ir a liberar el siguiente pueblo, porque seguro que también está lleno de moros. Sánchez Panza, para intentar ayudar a su amo, cuando éste fue al baño, le hizo un truquito y le rompió el cable de la electricidad. Cuando llegó el hidalgo caballero y vio la caja encantada apagada, dijo: malvado escudero Sánchez Panza, ¿qué le has hecho a mi televisión? Ahora no voy a poder yo ver mi National Geographic y no voy a poder ver mi programa favorito de Netflix, donde veo yo a los turcos. Pero no importa, porque yo soy una persona con iniciativa y soy ingenioso, por lo cual vámonos ahora mismo para el pueblo de al lado y vamos a dejarnos ya de teoría y de ver tanta práctica y vamos a irnos al pueblo de al lado y vamos a capturar unos cuantos turcos y que me enseñen el árabe. Y entonces se fue Don Quijote con su escudero Sánchez Panza. Intentaron salir del pueblo, pero no pudieron porque estaba la policía local, estaba en las afueras del pueblo, tenían puesta allí la patrulla con unos guardias civiles y estaba, por medio del confinamiento, estaba prohibido ir de un pueblo a otro. Sí podías ir a la terraza del pueblo de tu pueblo, ¿no? Pero parece ser que a los turcos se dio cuenta este caballero que los turcos eran muy raros, porque los turcos parece que tenían miedo de que se contagiaran de un extraño encantamiento de unos chinos, unos caballeros chinos. Pero lo que le extrañó a este hidalgo, que a pesar de que veía mucho la caja encantada, en su juventud había sido un buen lector y un buen estudiante, fue que todos estaban bajo un encantamiento. Entonces los turcos tenían un encantamiento y tenían miedo de un enemigo, pero era un enemigo muy extraño, porque era un enemigo que solo atacaba después de las 6 de la tarde, no antes. Y además no te atacaba si estaba de pie en el supermercado ni en el banco, pero sí te atacaba si ibas a otros lugares. Y entonces, claro, empecinado en liberar al pueblo de turcos, al pueblo vecino, cuando vio a la policía y los vio vestidos de militares y los vio con los pañuelos turcos, salió nuestro caballero corriendo hacia los turcos. Venid aquí, malditos turcos, que os voy a partir la cabecera. Venid aquí, turcos. Y Sancho Panza salía detrás y le decía: mire usted que no, que esos son la policía local. Mire usted, Don Quijote, que le van a pegar una de palos que se va a enterar. Y llegó Don Quijote y como esta vez no tenía alergia porque no había acacia y no estornudó, lo agarraron los policías locales sin mascarilla, se liaron a darle palo a ese hombre y le pegaron una harta de palo a ese pobre caballero Don Quijote, que lo dejaron todo apaleado y se lo querían llevar a la cárcel. Pero Sánchez Panza intervino con las autoridades y le dijo: mire usted, señor, no le haga usted nada a mi hidalgo caballero. Piense usted que el pobre ve demasiado Netflix, National Geographic, Amazon y ve demasiadas películas de Hollywood y se ha vuelto loco. Se le fue la cabeza y ahora él cree que lo que ustedes llevan puesto es un pañuelo turco y que un chino malvado han preparado una pócima que hace que la gente vea alucinaciones y que los chinos nos están engañando a todos y se están riendo de nosotros y nos están robando.
Y además se cree que los moros nos quieren invadir y que los moros se han puesto de acuerdo con los chinos para arruinar la economía de nosotros. Los policías locales, que le dio un poco de pena del apaleado a uno de ellos, decidieron llevarlo a su casa y le dijeron a Sánchez Panza que la única condición era que no volvían a salir más de la casa. Y ese será el siguiente capítulo, el Quédate en casa. El episodio 4 de la serie de Don Quijote, el defensor y libertador de Bozalistán y de su escudero Sánchez Panza. Quédate en casa. Después de la brutal paliza que le dio la policía local al pobre Hidalgo caballero, bien intencionado, el cual no sabía que si cruzaba una línea de un pueblo a otro podría contagiarse de una peligrosa enfermedad china que al parecer circulaba por allí, y habiendo pasado ya unos cuantos días en los cuales el Hidalgo caballero le cogió miedo a salir a la calle, y debido a que había un confinamiento estricto y que a Sánchez Panza le habían dado la orden de no separarse del Hidalgo caballero por si cometía alguna de sus locuras, la cuestión es que empezó a escasear en la despensa el buen chorizo, la buena morcilla, el buen tocino, el buen jamón, el buen queso manchego, las aceitunas y demás manjares que gustosamente Sánchez Panza comía con mucha tranquilidad y disfrutando bastante, mientras que su Hidalgo caballero miraba aturdido y amargado la caja encantada, la cual Sánchez Panza había trucado para que no sirviera. Siendo completamente adicto y estando ya completamente loco este caballero, de tanto ver la caja encantada, se hallaba en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque veía pasar a los turcos, pero le había cogido miedo a los turcos porque tenía miedo de encontrarse con los turcos de azul que pegan los palos. Y además tenía depresión porque ya no podía ver sus películas turcas y sus películas árabes. Sin embargo, el valor y la fuerza siempre aparecen donde uno menos se lo espera. Y será en este caso Sánchez Panza el gran héroe de este capítulo. Dijo Don Quijote, este es el verdadero de Cervantes: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y estando el Hidalgo caballero meditando en esta frase y haciendo planes él de cómo iba a derrotar a los turcos, buscando quizá cómo poder liberar al mundo de las pócimas venenosas que habían puesto los turcos, seguro por un encantamiento de los magos chinos en la puerta de la iglesia, decidió dormirse una siesta, mientras que Sánchez Panza vagaba por la cocina desesperado. Y cuando se hubo comido la última aceituna negra de las buenas,
sajadita, así, caserita. Y cuando se acabó la última loncha de jamón, Sánchez Panza cambió la frase de Cervantes y salió y le dijo a su amo: mire usted, señor amo, que yo voy a salir con turcos o sin turcos, yo voy a salir a la calle con confinamiento o sin confinamiento, y yo me voy a ir a comprarme unas aceitunas, unos chorizos, unos tocinos, unos quesos, unos jamones, unas morcillas y me voy a hacer unas patatas fritas con huevo. Dicho esto, le dio un ataque de inspiración quijotesca a Sánchez Panza y cometió un sacrilegio grave, pero que hay que mencionarlo en este capítulo, que fue que cambió la frase del gran Miguel de Cervantes Saavedra por una frase más mediocre a la altura de Sánchez Panza, ¿no? Porque Saavedra tenía genio e ingenio, pero Sánchez no tiene ni genio ni ingenio. Y no me refiero al otro Sánchez, me refiero a Chico Sánchez, claro, que hay otro Sánchez por ahí. Pero entonces, en ese momento se inspiró Sánchez Panza, y le dijo a su amo: el jamón, amigo Quijote, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con él, con el jamón, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por el jamón, así como por el tocino, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, la falta de pan es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y en ese momento, admirado Don Quijote, comprendió que tenía razón su escudero, que quedarte en tu casa a morirte de hambre, a perder toda tu fortuna por el miedo a los turcos, no merecía la pena. Y entonces animóse el hidalgo caballero y le dijo: pues vete, Sánchez Panza, tómate este dinero y tráete todo lo que puedas comprar con él, de jamones, de morcillas y de todo, que nos vamos a preparar bien, vamos a comer bien hoy, mañana, nos vamos a hartar de todo y nos vamos a ir ya y vamos a derrotar de una vez por todas a estos turcos, porque no podemos permitir que nos maten de hambre aquí en la casa y no podemos permitir que nos dejen sin jamón. Y fue así como Sánchez Panza se convierte en el héroe de esta aventura. Y cómo consiguió sacar de la depresión a su dueño, que estaba, el pobre Quijote, estaba el pobre amargado porque se había quedado sin televisión, sin la caja encantada, viendo cómo los turcos deambulaban por el pueblo tranquilamente. Episodio 5 de las aventuras de el hidalgo e ingenioso caballero Don Quijote, defensor y libertador de Bozalistán, y su escudero Sánchez Panza. El rey moro. Resulta que, debido a las enormes protestas y a la depresión que tenía el hidalgo caballero, que no podía ver la caja encantada, un hombre de buen corazón, eso sí, pero que había perdido la razón viendo la serie de National Geographic, Netflix, Amazon y demás programas por el estilo, History Channel, etc., se apiadó del pobre caballero viéndolo tan triste que daba unos suspiros. Oh, claro, al no tener la caja encantada,
a la cual estaba todo el día pegado, pues el pobre caballero se sentía muy triste, suspiraba por su caja encantada, por su televisión. Y entonces se apiadó de él Sánchez Panza y le volvió a poner el enchufe al televisor. Y entonces quiso el destino que el hidalgo caballero pusiera la televisión y salieron el mensaje anual del rey. Y qué casualidad, señores, que en ese momento el caballero se levantó, pegó un golpe en la mesa y le dijo: ven, te lo dije, Sánchez Panza, ya nos invadieron los moros, el rey también lleva el pañuelo turco, el rey desde luego que tiene que ser moro, mira, lleva el pañuelo turco. Y entonces Sánchez Panza, que él no entendía de mucho, Sánchez Panza, hay que decirlo, para que lo sepáis, para Sánchez Panza, desde su ignorancia, porque claro, el caballero veía a todo el mundo con un pañuelo moro, porque como había visto tantas películas de Hollywood y perdió la cabeza delante de la pantalla encantada, pues entonces pues él veía a todos turcos. Pero el caso de Sancho era diferente. Sánchez Panza no había estudiado, no había leído ni nada. Entonces pues no sabía leer periódicos ni tenía caja encantada. Entonces Sánchez Panza, pues como hablaba con muy poca gente, y normalmente estaba siempre solo en el campo con su burro, y al único que veía era a su amo, a su Quijote, que le habían pagado para que lo cuidara. Pues entonces por Sánchez Panza, cuando vio a la gente y empezó a ver la gente, como él le ponía un bozal a su burro, pues dijo: pues esto tiene que ser pues un burro, esto tiene que ser un bozal, que le han puesto un bozal a todo. Y entonces él, pues como él era uno más, pues dijo: bueno, pues yo si me tengo que poner bozal me lo pongo. Lo que pasa es que el caballero no le dejaba ponerse el bozal porque le pegaba palos cuando se lo ponía, porque se creía que era turco, entonces le tenía miedo a ponérselo cuando estaba presente el otro. Y entonces resulta que ya después de comerse unos buenos jamones, unas aceitunas, unos chorizos, unas morcillas, pues Sancho, que sí tenía su burro, porque Sancho no tenía papeles, pero usted sabéis que, bueno, la gente, como el Quijote era de más rango, pues él no quería, no tenía permiso de circulación, no tenía nada y no se quería meter en problemas. Pero bueno, el Sancho Panza era más del pueblo y ese dijo: bueno, pues yo sin papeles. Y llevaba el burro sin papeles. Pues ustedes sabéis cómo es en Europa para tener un burro, ¿no? El veterinario, la prueba del veterinario, el papel de esto, el otro papel, el otro... Bueno, el burro, madre mía, lo que te cuesta la vacunación, no sé cuánto. Bueno, tienes que trabajar un año para pagar los papeles del burro, ¿no? Porque allí ya sabéis que te cobran hasta por respirar, ¿no? Por 4 gallinas, Y entonces, pues, decidieron irse. Y entonces, pues, Sánchez Panza, salió detrás de su amo y eso sí, cargó el burro hasta las manillas, como dicen en Andalucía, hasta las manillas de chorizos, de jamones, aprovechando que el amo tenía dinero y le daba todo lo que quería, pues se le iba a comprar turrones, bueno, todo lo que pudo. Y ahí se fue con su amo. Que tuvieron la mala suerte de que cuando iban saliendo ya del pueblo, que se iban al otro pueblo, afortunadamente no se encontraron con los turcos apaleadores, pero se encontraron con un camión como el que de los gigantes de antes. Y ahora entonces el Don Quijote, que era muy ingenioso, le dijo: amigo Sánchez Panza, búscate unos pañuelos turcos de esos que llevan estos turcos, que nos vamos a meter los dos de incógnito y vamos a ver qué andan tramando aquí en estos cruces de camino y en estas carreteras perdidas, en estas salidas del pueblo. Resulta que era un camión donde estaban haciendo pruebas del extraño virus esperpéntico chino, ese virus que se contagia en la cafetería. Si estás sentado no se contagia, pero si te levantas sí. Evidentemente, rápidamente se pusieron el bozal y iba Sancho pensando: hay que ver quién iba a decir que andaría yo como mi burrico con un bozalico puesto.
Y ahí iba Sancho con su bozal puesto, y ahí iba el Quijote disfrazado de turco, con su bozal, y se acercaron a la máquina, y fue cuando descubrió Don Quijote que esta fiebre mora era una fiebre muy extraña. Porque es que ahora Don Quijote vio a una turca que se veía normal, bien, no tenía fiebre, no tenía síntomas, no tenía nada, se veía bien, tranquila, bien. Y entonces vio cómo le metían a la turca, la ponían en 4 patas. Se horrorizó, empezó a persignarse y le dijeron a la turca: póngase usted en 4 patas que le vamos a hacer la prueba del positivo o negativo. Y vio, y perdonen lo gráfico de la situación, señores, pero hay que describir las cosas como pasaron, como sucedieron, porque esto es una crónica verídica completamente 100%. Y se puso en 4 patas la turca y vio cómo el Quijote, cómo le metían un palo por ahí, por él. No lo vamos a decir para que no ofender a la gente, por esa parte que está más atrás de atrás, ¿no? Entonces le metieron el palo a la turca y después le preguntaron, le pusieron el palo y le dijeron: huele, ¿hueles o no hueles? Ah, no huelo. ¿Sabe o no sabe? No sabe. Ah, entonces sí eres positiva, porque si no te sabe a nada y no te huele, entonces que eres positiva. Me vaya a perdonar, hay gente que se enfada conmigo porque hago estas bromas tan brutales, pero es que esto es para reírse de esta manera, señores, me vaya a perdonar, hago el inciso porque... Entonces fue ahí cuando Sancho Panza, al ver que estaban poniendo a todos los vecinos de su pueblo en 4, los turcos que para el Quijote eran los turcos, los nobles turcos, ¿no? Porque esos eran más turcos que los otros, llevaban unas batas blancas y todo, pues él decía que estos eran los turcos, los jefes. Bueno, cuando Sancho Panza vio que estaban poniendo a su vecino en 4 patas, metiéndole el palo chino, por ahí por donde yo salió Sancho Panza corriendo y se quitó el bozal para poder respirar, porque si no, cuando empezó a correr se ahogaba. Entonces se quitó el bozal, salió corriendo con su burro y el Don Quijote miró para atrás y empezó a decirle: ¡cobarde! ¡Que me dejas aquí solo con los turcos, cobarde! Y entonces se quitó el bozal y empezó a darle palazos a los turcos mayores, que era el médico, el vecino suyo. Y el vecino le decía con el bozal puesto: pero no me dé usted más palos, hombre, no ve usted que soy yo su vecino Pepito, que vivo en la casa 45 ahí al lado de usted. Y el Don Quijote le decía: turco, no te entiendo unas papas de lo que dice. Quítate ese pañuelo, turco, y háblame claro. Y le pegaba palos a los médicos. Entonces, pues, en ese momento llegaron de nuevo los apaleadores, los turcos apaleadores, ¿no? Y entonces se liaron a darle palos allí otra vez al pobre Quijote y le pegaron otra manta de palos y lo volvieron a dejar en su casa. Y fue así como Don Quijote y Sánchez Panza descubrieron la fiebre mora que había preparado el mago chino con sus trucos de magia. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Episodio 12. Dulcinea confinada.
de cómo narraremos las aventuras del caballero Don Quijote en su lucha para liberar Bozalistán del mago encantador chino Pangolín y su fiebre mora o fiebre turca. Hay que darle gracias al sufrido lector que ha venido escuchando estos capítulos por escuchar una historia tan mal hecha, peor realizada, pobre de ingenio, carente de gracia, corta de entendimiento como su autor y absurda como todo lo que hace cualquiera que se atreva a desafiar al gran Cervantes de Saavedra, ¿no? Pero bueno, perdonándome y agradeciéndolos de nuevo el sufrimiento que debe ser estar escuchando esta historia tan esperpéntica, descabellada y absurda, vamos a seguir con este capítulo en el cual vamos ya a conocer a la amada de nuestro Quijote, que es Dulcinea. Resulta que se acercó el Quijote con su amado escudero Sánchez Panza, el cual iba rezándole todo el tiempo a todos los santos del mundo y a la Virgen del Carmen que no se encontraran con los turcos de azul para que no les pegaran una paliza, aunque él llevaba el plan B siempre listo, que era que si llegaban los hombres de azul, él evidentemente se pondría el pañuelo turco y se tiraría al suelo haciéndose el muerto. Fueron rápidamente hacia el Toboso porque el caballero tan enamorado tenía urgencia de ver a su amada. Teniendo ellos la mala suerte, no lo sabían, Don Quijote no lo sabía, tuvieron la mala suerte que cuando por fin estaban en casa de su amada estaba siendo llevada por unos turcos, los cuales los montaron en un gigante. Ustedes sabéis que para él la camioneta blanca, la ambulancia, era pues un gigante. ¿Por qué? Porque él la veía como gigante, había visto tantos programas de Netflix, se había leído el Código Da Vinci 20 veces, había visto National Geographic y Hollywood, demasiadas películas de Hollywood, y entonces pues evidentemente había perdido completamente la razón. Y entonces se fue el caballero corriendo detrás de la ambulancia, que era un gigante, le decía: gigante, ven aquí, devuélveme a mi amada, turco, servidores del mago chino, encantador, brujo Pangolín, venir aquí. Y le gritaba y corría, pero claro, el pobre, pues un poco ya mayorcillo que era, pues no aguantó nada más que corriendo como una cuadrilla o dos y ya. Y lloraba amargamente Don Quijote. Y yo sí os voy a contar lo que pasó, porque yo pasé por ahí, que mi amigo pasó por ahí, el que os conté de los quesos, que me debe unos quesos y unos jamones. Yo siempre que puedo aprovecho para recordárselo. El otro día me dijo él que ya podemos, pues que cuando vaya, que ya lo haremos, vamos a ver si existen todavía los quesos y los jamones. Pero mi amigo estaba ahí, curiosamente, estaba por casualidad ahí, mi amigo, y él vio lo que pasó. Al parecer lo que pasó es que han puesto, o querían poner en la Castilla-La Mancha, habían puesto o querían poner un código que se llamaba QR. Entonces el código era, básicamente, este código era un código por el cual que si tú entras en una tienda o algo y hay otro que en un teléfono pues ha dado positivo, aunque sea asintomático, lo que sea, pues ya tú estás señalado, ¿no? También, ya como que tú eres enfermo. Entonces Dulcinea tuvo la mala suerte de que fue a comprar una tienda y mira que ninguno tenía ninguna enfermedad ni nada, pero como una vecina le gustaba eso de la medicina, ustedes sabéis que hay gente que le encanta hacerse pruebas, ¿no? Y si no le da enfermedad la buscan, ¿no? Pues bueno, hay muchas personas, les encanta ir a la farmacia, hay unos que les gusta ir al campo a pasear, otros les gusta comer bien, y otros les gusta estar todo el día en la farmacia, que si que le duele un poquito la cabeza, los llaman hipocondríacos. Bueno, eso había antes muchísimo, la mayoría antes en el mundo eran hipocondríacos, hasta que en 2020, el mago chino Pangolín el Encantador hizo su gran truco de magia, que fue que de repente desaparecieron los hipocondríacos, desapareció el miedo a la enfermedad y apareció
porque ese fue el gran logro del chino mago pangolín, apareció una cosa nueva que era el enfermo asintomático. Hay que admitir que el mago pangolín era muy inteligente. Y este asintomatismo era una cosa muy curiosa, ¿no? Normalmente cuando alguien tiene una enfermedad de rodilla es porque le duele la rodilla, cuando tiene una enfermedad de espalda es porque le duele la espalda, cuando tiene una enfermedad de cualquier cosa, pues bueno, el signo de que está enfermo es la enfermedad, por eso se le llama enfermedad, porque si el tío no está enfermo no tiene enfermedad. Bueno, todo eso ya no era así, sino que en este momento era el asintomático, es decir, no estaba enferma Dulcinea, no tenía nada, no le dolía la pierna, no le dolía el tobillo, no estaba estornudando, nada, pero como se había cruzado por la calle con un primo suyo que se había puesto el código QR de estos que le gusta el robot Siri, a ver Siri, ¿qué hago ahora? A ver Siri, ¿como o no como? A ver Siri, y eso, una de estas que tiene una aspiradora, ustedes sabéis que estas personas que les encanta, ¿no? Me acuerdo un caso de la aspiradora, que la aspiradora se le encendió a una persona que conozco y se le puso en medio del pasillo, no lo podía llamar, tuvo que llamar novio a que viniera por la aspiradora del Amazon. Bueno, no sé si era de Amazon, pero probablemente. Pues entonces esa persona, pues feliz se puso su código para que rastreen, su rastreo, ¿no? El código rastreador. Y entonces tuvo Dulcinea la mala suerte de que se cruzó con ella. Entonces pitó en los dos teléfonos, pi, 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 y entonces ya ella había estado en riesgo de contagio. Y ya, pues como confinaron a todos los que estaban en el supermercado, porque uno asintomático entró, pues entonces la pobre Dulcinea estaba confinada. Entonces se fue Don Quijote llorando, sabiendo que los magos chinos y los turcos se habían llevado en el gigante a su novia, y lloraba el caballero, y Sánchez Panza le decía, no se preocupe usted, que seguro que podremos liberarla, y nada, y por más cosas que le decía, el pobre Quijote lloraba, y fuese el Don Quijote a la puerta de la casa de Dulcinea. Y lo que vio Don Quijote le apenó todavía más, porque al parecer unos turcos estaban acosándola y ponía una cosa que él no entendió mucho, pero él interpretó como un acoso del mago pangolín. Como podéis ver, que el pobre Don Quijote estaba verdaderamente tocado de la cabeza. Entonces, pues vio un cartel que ponía peligro, asintomática confinada, y había muchas pintadas, ¿no?, de los vecinos, vete del pueblo, asintomática, que nos vas a matar a todos, y otro que ponía asintomática, ¿por qué te viniste a vivir a este pueblo? Vete, Dulcinea, criminal. Y había unos vecinos enfrente, con la distancia de seguridad, unos turcos, que decían, fuera Dulcinea, la asintomática, fuera Dulcinea. Y entonces Don Quijote entró en ira y cogió un palo y se fue a pegarle a los turcos. Y claro, como eran muchos turcos, pues el pobre no pudo defenderse bien. Y ya cuando se cayó al suelo, todos los asintomáticos que no respetaron la distancia de seguridad, lo rodearon y empezaron a darle patadas y lo dejaron allí medio tirado, hasta que ya Sancho Panza, como ya era costumbre, se lo llevó, mientras que el pobre caballero se quejaba del dolor de la paliza que le habían pegado, y además también el pobre caballero se quejaba de que su Dulcinea estaba confinada asintomática porque tuvo la mala suerte de que se cruzó con otro personaje en un supermercado que tenía el confinamiento del asintomatismo, y entonces ya por prevención, porque usted sabe que el mago pangolín siempre se preocupa mucho de su gente, se la pusieron de asintomática. Y esta es la historia de cómo el pobre Don Quijote tuvo que ver cómo los turcos se llevaron a su hermosa Dulcinea.